El Senado va a discutir las reglas del uso de la fuerza que fueron despachadas por la Cámara de Diputados, la que no contempla indicación sobre justicia militar. Para hablar de este tema estamos con el vicepresidente del Senado, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Hola, Cristina. Muy buenos días. ¿Cuál es su postura frente a la justicia militar para que conozca los casos en que se vean desarrollados algunos incidentes en el marco de las reglas del uso de la fuerza? Comienza a discutirse hoy, pero ¿se pone en riesgo completo el proyecto si es que acaso la indicación se repone? Sí, le agradezco la pregunta porque la verdad es que la competencia de la justicia militar nunca fue parte del proyecto de la regla del uso de la fuerza y no tiene nada que ver con el proyecto de regla del uso de la fuerza. Y por eso es que, a mi juicio, en una decisión correcta, la Secretaría de la Cámara de Diputados declaró inadmisible esa indicación que no es parte del informe que llega al Senado. El proyecto de regla del uso de la fuerza es fundamental, lo han pedido las propias Fuerzas Armadas, Carabineros, tener reglas del uso de la fuerza claras para enfrentar la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. Y la justicia militar y el conocimiento que tengan de los delitos cometidos por militares contra civiles de la justicia militar nunca fue parte de ese proyecto. Acá ha habido una evolución en todos los gobiernos de la concertación y también en el último gobierno del presidente Piñera de traspasar competencias de la justicia militar a la justicia civil. Yo he sido parte de todos los proyectos que así lo han ratificado. Yo tengo la convicción de que delitos cometidos contra civiles deben ser conocidos por la justicia civil. La justicia militar es una justicia que quedó bastante en el pasado, que se rige de hecho por el procedimiento penal antiguo, que es un procedimiento secreto sin garantías del debido proceso ni para quienes son investigados por un delito ni en favor de las víctimas. Y por eso es que hay un proyecto de ley aparte de esta discusión en la Comisión de Defensa precisamente para modernizar la justicia militar. Ya, entonces, usted, de acuerdo a lo que le entiendo, no es que tenga un problema con la justicia militar, sino que no está dentro de la discusión de las reglas del uso de la fuerza. O sea, es un proyecto que se puede discutir aparte, pero no las reglas del uso de la fuerza. ¿Es así? Así es, ya. No tiene nada que ver con la regla del uso de la fuerza y yo tengo la convicción que hay un principio que respetar, que los delitos cometidos contra civiles deben ser conocidos por la justicia civil. Dicho eso, senador, en caso de que se acoja a tramitación la indicación que entiendo que va a presentar la oposición durante este debate y prospera en el Senado, ¿se atenta contra las reglas del uso de la fuerza el proyecto en general? Porque el gobierno ha dicho que va a recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que se apruebe. Yo creo, y vamos a escuchar el informe de la Secretaría del Senado y el informe de la Secretaría de la Comisión que va a conocer el proyecto de regla del uso de la fuerza, que son las comisiones de seguridad y defensa, que esa indicación es inadmisible por no tener que ver con las ideas matrices del proyecto y así debiera ser ratificado por la sala. Perfecto. Ahora, las reglas del uso de la fuerza son un proyecto esencial para darle garantía también a las policías y a las Fuerzas Armadas para poder operar en ciertas condiciones, por ejemplo, estado de excepción, cuando haya alguna situación en particular. Es esencial para darles garantías también en el entendido de que no sean sometidos a enjuiciamientos ni condenas por el actuar de acuerdo y apegados a las normas. Claro, lo que pasa, Cristina, es que hoy día las reglas del uso de la fuerza están establecidas en un reglamento. Por primera vez las vamos a establecer por ley y es el Congreso Nacional, donde estamos los representantes elegidos por la ciudadanía quienes vamos a discutir cuáles son esas reglas del uso de la fuerza, que es muy importante, lo han pedido las propias Fuerzas Armadas, Carabineros, y acordamos con la ministra del Interior en el proyecto de infraestructura crítica acordar esa regla del uso de la fuerza, que tienen que ser claras, en el sentido que Carabineros, las Fuerzas Armadas, en segundos tienen que definir si hacer uso o no y cómo
de sus armas letales cuando son atacados por el crimen organizado, el terrorismo, etc. Por eso es que la Cámara de Diputados rechazó aplicar el principio de la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y más bien, lo que debe imperar, a mi juicio, y en eso yo concuerdo con la votación de la Cámara, es el principio de la racionalidad en el uso de la fuerza. Y así está recogido en mucha doctrina comparada que hemos estudiado. Senador, queremos agradecerle mucho el haber conversado con nosotros esta mañana aquí en T13 Digital AM. Vamos a estar pendientes del debate que se dé en la Cámara Alta y, por supuesto, si es que ocurre, además, con esta intención que tiene la oposición de reponer en el debate la justicia militar, que de acuerdo a sus palabras, usted dice no tiene nada que ver con las reglas del uso de la fuerza. Agradecerle mucho, senador. Buen día. Muchas gracias, Cristina. Hasta luego.